Bien, vamos a hacer otro ejercicio relacionado con el movimiento armónico simple o movimiento vibratorio. Sería el caso de un péndulo, ¿no? Bueno, aquí tenemos un niño de 25 kilos, dice que se columpia con una amplitud de 50 centímetros en un columpio de 4 metros de longitud. Entonces pide varias cosas. Bueno, primero vamos a hacer un dibujillo. Esto sería, un columpio se comportaría de forma similar a un péndulo. Bueno, pues aquí tendríamos la situación. Aquí estaría, vamos a dibujar el columpio, aquí el chavalín. Bueno, y se estaría, pues nada, columpiando. Hay que tener en cuenta que un péndulo sigue un movimiento armónico simple siempre y cuando el ángulo, ¿vale? El ángulo máximo de desplazamiento sea un ángulo pequeño. Bueno, pues un ángulo pequeño, este ángulo, que vamos a llamar alfa, ese ángulo debe de ser aproximadamente igual al seno de alfa, ¿vale? Para valores del ángulo cuyo seno sea aproximadamente igual al ángulo, entonces sí podemos decir que el péndulo sigue un movimiento armónico simple. Bueno, dicho esto, pues nada, vamos a empezar con el problema. Dice que la masa del chaval es de 35 kilos, 35 kilogramos. También dice que la amplitud es de 50 centímetros. 50 centímetros sería pues esta distancia que hay aquí, ¿vale? Sería 0,5 metros, ¿de acuerdo? Y luego la longitud del columpio es de 4 metros. 4 metros. Pues bien, en primer lugar, en el apartado A, lo que nos pide es calcular el periodo de su movimiento. Bien, hay que tener en cuenta que la frecuencia angular o pulsación de un péndulo viene dado por la raíz cuadrada de G partido por L. Esta sería la pulsación o frecuencia angular, que sería una de las cosas que nos pide el problema. Sustituyendo, tendríamos que poner 9,8 metros por segundo al cuadrado, la longitud serían 4 metros y utilizamos la calculadora para hacer esa operación. 9,8 entre 4 igual, y la raíz, que sería elevar ese número a 0,5, igual a 1,56 radianes por segundo. Esa sería la pulsación. Otra de las cosas que nos pide sería el periodo, el tiempo que tarda el niño en realizar un ciclo. Un ciclo sería pues una ida y una vuelta hasta el lugar de partida. Pues bien, el periodo hay que tener en cuenta que es igual a 2pi partido por la pulsación o frecuencia angular. Entonces sería 2pi partido por omega, que sería 1,56. Hay una fórmula también en lugar de esta, hay otra fórmula para el periodo muy conocida, que sería t igual a 2pi por la raíz cuadrada de L partido por G. Bien, entonces hacemos esta operación, cogemos la calculadora, 2 por pi igual entre 1,56, eso da un valor de 4 aproximadamente, de 4 segundos. Ese sería el periodo. Y por último, la frecuencia. La frecuencia debemos tener en cuenta que es el inverso del periodo, entonces sería 1 partido por 4, eso da un valor de 0,25 hercios o ciclos cada segundo. Bien, ese sería el primer apartado. El apartado B pide lo siguiente, dice: si su movimiento partió de uno de sus extremos, deduce su ecuación de movimiento. Bien, la ecuación del movimiento de un péndulo, al ser un movimiento armónico simple,
posee la siguiente ecuación general. X es igual a A por el seno de omega t más el desfase. El desfase sería el valor que adopta este término cuando el tiempo es cero. Entonces, sabemos que la elongación es máxima, ¿vale? La elongación es máxima en el instante inicial, ¿no? Porque dice que su movimiento partió de uno de sus extremos. Entonces, el chico se encuentra en el instante inicial, vamos a suponer que se encuentra, pues, en lugar de en esta posición, que se encuentra en esta otra, simplemente para considerar que la elongación es positiva. Imaginemos que el chavalín está aquí, con lo que esta distancia, ¿vale?, la vamos a considerar positiva, o sea, de más 0,5 metros, y la elongación en sentido negativo sería la representada aquí, o sea, esto sería menos 0,5 metros, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a considerar que la elongación, o sea, se encuentra aquí en el momento inicial. Imaginemos que, pues no sé, se encuentra aquí su padre, el padre del chico, vamos a dibujarlo, y el padre lo que está haciendo, pues, es dejando caer, ¿vale?, dejando que caiga el niño. Bueno, pues en el instante inicial, o sea, cuando el tiempo es igual a 0, la elongación x vale a. Vamos a sustituir estos datos en esta expresión y podremos calcular el valor del desfase. X será a igual a por el seno de omega t más phi. El tiempo vale 0, con lo que ese término se anula. Quedaría a entre a, pasaría este término aquí dividiendo, quedaría que 1 es igual al seno de phi. ¿Esto qué quiere decir? Si el seno de este ángulo vale 1, ese ángulo en radianes vale pi medios. Bien, bueno, pues ya sabemos cuánto vale el desfase. ¿Cuánto vale, por tanto, la ecuación del movimiento? La ecuación del movimiento será, por tanto, x es igual a, la elongación será 0,5 metros, 0,5 por el seno, omega, lo hemos calculado, vale 1,56 por t más pi medios. Esa sería la ecuación del movimiento. Y por último, piden en el apartado C, pide cuál es la energía mecánica. La energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética vale 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado y la energía potencial 1/2 de k por la elongación al cuadrado. La suma de las dos me tiene que dar 1/2 de k por la amplitud al cuadrado. Aquí el problema que tenemos es que la constante recuperadora k se desconoce. Entonces tendremos que utilizar esta única fórmula para el cálculo de la energía mecánica. ¿Cómo utilizamos esta fórmula? Pues utilizamos esta expresión de aquí para calcular la energía mecánica y lo que tenemos que elegir es un punto, una posición en la que este término, el término de la energía potencial, sea 0. Hay una posición en la que la energía potencial vale 0. Esa posición sería esta que hay aquí. Cuando el niño pasa por la posición de equilibrio, la energía potencial sería 0. Posee una velocidad que es máxima. Entonces, ¿cuánto valdrá la energía mecánica? La energía mecánica valdrá 1/2 de la masa del chico por la velocidad que es máxima en ese punto, ¿vale? Cuando pasa por la posición de equilibrio, el niño es cuando más rápido va, al cuadrado. Pues bien, si supiésemos la velocidad máxima, tendríamos resuelto el problema. Pues vamos a calcularlo. Nosotros hemos calculado anteriormente la ecuación del movimiento. La ecuación del movimiento de
del niño, la ecuación de este movimiento, vendría dada por esta expresión. Si nosotros derivamos esta expresión con respecto al tiempo, obtendremos la velocidad. La velocidad será la derivada de x con respecto al tiempo y por lo tanto será a por omega por el coseno de omega t más el desfase. ¿Cuándo será la velocidad máxima? La velocidad será máxima cuando el coseno valga más 1 o menos 1. Más o menos 1. ¿De acuerdo? Que sería el caso en el que si vale más 1, el niño pasaría por esta posición hacia la derecha. Y si vale menos 1, el niño pasaría por esta posición hacia la izquierda. Pero el caso es que la velocidad máxima será cuando este término que hay aquí, el coseno, valga más o menos 1. Entonces, ¿cuánto valdrá la velocidad máxima? Pues si el coseno vale más 1, la velocidad máxima valdrá a por omega. Y da la casualidad de que nosotros sabemos esos dos términos, la amplitud y la pulsación. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la velocidad máxima. La velocidad máxima, por tanto, será la amplitud, que es 0,5 metros, por la pulsación, que hemos dicho que era 1,56. 1,56. Pues bien, eso da un valor de 0,5 por 1,56 de 0,78 metros por segundo. Esa es la velocidad máxima. Pues bien, ya tenemos el valor de la velocidad máxima y por lo tanto podremos calcular la energía mecánica. La energía mecánica, por tanto, será, utilizando esta expresión que hay aquí abajo, un medio de la masa del niño, que son 35 kilos, por la velocidad máxima, o sea, 0,78 al cuadrado. Eso nos dará un valor de 0,78 al cuadrado por 35 igual entre 2 igual a 10,65 julios.